sentimos que ya no podemos, sentimos que ya no soportamos las pruebas, nos sentimos solos contra el mundo. Y sí, pues sí, estamos solos contra el mundo, pero tenemos un poderoso guerrero y victorioso. Y Él es el que ya está delante de nosotros para seguir la pelea, porque esto no termina hasta que termina, dicen por ahí. Y vamos a continuar, mis hermanos, vamos a seguir hacia adelante en la buena batalla. Vamos a segunda de Timoteo, mis hermanos, segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a iniciar el capítulo 4. Ya estamos casi en la recta final también de segunda de Timoteo. Es el estudio 14. Recordemos que segunda de Timoteo nada más tiene 4 capítulos, por eso llevamos un poquito más rápido. Y hoy vamos a hablar de cómo aquellos se van apartando de la verdad, aquellos que dijeron estar en la verdad o conocer la verdad, se han ido apartando. Muchos han seguido sus propias concupiscencias, muchos han escuchado la voz del hombre y no han escuchado la voz de Dios. Mas, sin embargo, a Pablo, pues nuevamente aquí vuelve a retomar fuerza, también él, y empieza a hablarle a Timoteo y le dice de esta manera en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si ustedes recuerdan, mis hermanos, en el estudio pasado estuvimos viendo que toda la escritura es inspirada por Dios, pero también estuvimos viendo que mucha gente ya está poniendo en entredicho la palabra de Dios. Ya empiezan a hablar de que no es inerrante, de que tiene errores, de que está equivocada, de que debemos de actualizarnos, ¿sí? Porque ya la palabra es algo muy antiguo. Pero hemos estado estudiando que es imposible que la palabra de Dios se acabe o la puedan exterminar. Sabemos que toda la escritura, sin excepción, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Sabemos que es inerrante y que nadie debe desecharla. Nosotros no podemos desechar ni siquiera una tilde, dice la palabra de Dios. No podemos quitar nada ni aumentar nada. En los versículos anteriores estuvimos viendo cómo Pablo le dijo a Timoteo que la palabra hace perfectos a los justificados. Solo a través de la palabra nosotros sabemos cómo debemos de caminar y cómo debemos de comportarnos. También sabemos que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto lo vimos en los estudios pasados, a donde Pablo le estaba diciendo a Timoteo que para qué es útil la palabra. Pero ahora, si ustedes se dieron cuenta, empieza un cambio diferente. Ahora ya no nada más es para ti lo que es la palabra, sino lo que tienes que hacer para los demás, que unos porque no quieren la palabra y otros porque se están desviando. Entonces no nada más es personal, sino también es para las demás personas. Por eso es que Pablo seguía hablando y después de que Pablo hace una defensa de la palabra, ahora le dice a Timoteo, no te apartes de la verdad. Aunque otros lo hagan y estén apartados de la verdad, tú no te apartes de la verdad. Es importante permanecer, mis hermanos. Ahorita, tristemente, ya también los que predican supuestamente la sana doctrina, ellos van a hablar que tienen la verdad, ellos dicen que tienen la verdad. Y Pablo es lo que está hablando. Ahorita hace una división primero de los que andan en camino de falsedad y los que andan en camino de verdad. Pero también recordemos que hay unos que dicen que tienen la verdad, unos que dicen que tienen la sana doctrina. Y eso es lo que tenemos que aprender cada uno de nosotros también para que podamos caminar con esa seguridad. Es importante recordar que la palabra necesita verdaderos expositores de la palabra.
No es que la palabra no se pueda defender por sí sola, no es que Dios no se pueda defender por sí solo, no es que Jesús no se pueda defender por sí solo, puede defenderse por sí solo, pero para eso fuimos llamados a esta tierra, mis hermanos, para que nosotros seamos expositores de la palabra, no expositores de lo que creemos que es la palabra. Necesita Dios y necesita Pablo, y lo explica de esta manera, que se necesitan expositores que no se desvíen. Porque nosotros tenemos que caminar derechos, rectos, ni a derecha ni a izquierda nos vamos a desviar. Se necesitan expositores que defiendan la verdad. Es importante no nada más hablar la verdad, predicar la palabra, sino también defender la palabra, defender la verdad. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo durante este transcurso de estos versículos. Si ustedes leyeron muy claro, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. O sea, no le está diciendo que leas o que camines en santidad, sino también lo está enviando a hacer algo. Y le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y le dice, redarguye. O sea, la palabra nos redarguye a nosotros, pero ahora Pablo le dice que redarguya también, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Porque mucha gente dice, no, bueno, pues tú eres el cristiano, tú debes de hacerlo. No, también aquellos que se dicen cristianos o aquellos que se dicen creer en Dios, porque muchos no dicen, pues sí, soy cristiano únicamente, sino dicen, pues soy creyente, yo sí creo en Dios. Pues a ellos también tenemos que guiar la palabra que nos está hablando aquí Pablo. Pablo en estos párrafos de la carta, al igual que en algunos otros, primero quiero que pongan atención en lo que está diciendo antes de decir que vayan a predicar la palabra y que redarguyan y etcétera. Pablo está poniendo por testigo a nuestro Señor Jesucristo con el fin de afirmar que lo que dirá es avalado por Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Él está poniendo unos testigos fieles, unos testigos que él sabe que con toda seguridad van a avalar lo que está hablando si es verdad o también lo van a reprender si él se equivoca. Él no está buscando a un juez injusto, él no está buscando a una persona que pueda ser comprada con dinero o con salamería, sino él pone de testigos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que debemos de aprender también nosotros. Cuando nosotros predicamos la palabra, hablamos la palabra, imagínate, porque muchas veces no creemos que Dios está presente, entonces imagínate que ahí está Dios, imagínate que ahí está Jesús y que lo que tú estás hablando tiene que ser avalado por ellos. Tiene que ser avalado por ellos. No es por tu deseo personal, no es por alguien que se dejó comprar, sino tiene que ser respaldado. Todo lo que hables, todo lo que digas, todo lo que hagas, tiene que ser avalado, respaldado por Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por eso él de una manera dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Él está seguro de lo que está pidiendo, él está seguro de lo que está hablando, él está seguro de lo que está exigiendo a Timoteo. Porque muchas veces decimos, bueno, se lo dijo a Timoteo. Recordemos, mis hermanos, que hay palabras que van dirigidas a la iglesia. Y esto de encarecer a Timoteo o de pedirle a Timoteo que predique la palabra, pues creo que también nos toca a nosotros. Porque no podemos decir, bueno, eso se lo dijo a Timoteo, pero yo no tengo la obligación de predicar. Recordemos que dice Mateo 28. Por tanto, id y predicar. Que dice nuestro Señor Jesucristo siempre envió a sus apóstoles, a sus discípulos a predicar la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo está reforzándose, pero dice, no te estoy mandando yo. No te estoy diciendo que tú vayas, te estoy mandando y Dios y Jesucristo están por testigos que eso es un mandamiento,
que esto es una obligación, que esto debemos de hacer. Y no nada más es predicar la palabra, sino es predicar la palabra de Dios, predicar la verdad. ¿Sí? Y hay una parte o varias partes donde Pablo siempre puso como testigos a nuestro Señor Jesucristo y a Dios. Incluso en Gálatas hay un momento donde dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, ¿sí? Y es lo mismo que estamos leyendo aquí. O sea, yo te exhorto, yo te encarezco, yo te pido, Timoteo, que vayas en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo. Y aquí Pablo le dice, yo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo defendía su apostolado como avalado por Dios y por Jesucristo. Si tú defiendes la palabra o tú predicas la palabra, que vaya con el sello del rey, con el sello del rey, con ese sello que está demostrando que verdaderamente estás llevando la palabra de Dios, y de esa manera se cae todo argumento. Porque cuando no vas con la palabra de Dios, empieza el argumento. Ah, sí, tú dices que tienes la verdad, pero ¿por qué entonces ustedes hacen esto y hacen aquello? Y dices, es que la palabra dice que yo tengo que hacer aquello. Oye, pero ¿por qué esto? Porque la palabra dice que así es. Porque la palabra dice, y de esa manera se van quitando todo argumento. Porque por ahí andan diciendo, ¿no? Pues es que como que son demasiado estrictos. Bueno, la palabra de Dios dice que debo de ser así. Vamos a ir leyendo ahorita acerca de aquellos que tienen comezón de oír. Y entonces Pablo sigue defendiendo en Galacia, ¿no?, a los Gálatas, y dice, y todos los hermanos que están conmigo. O sea, primero defiende su apostolado poniendo por testigo ¿a quién? A Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y después dice, y todos los hermanos que están conmigo en Galacia. O sea, él está seguro de que era apóstol llamado por Dios, apóstol llamado por Jesucristo y también avalado por los hermanos que estaban contigo. Y ya después empieza el regaño, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado por seguir otro evangelio, etcétera. Y hay gente que está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y es lo mismo que está pasando en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo. Pablo siempre trató de que sus oyentes comprendieran la defensa de su apostolado, la confirmación de Dios y Jesucristo, para que de una manera muy eficaz, o sea, eso es lo más importante, que lo que tú hables, lo que tú prediques, lo que tú digas, esté avalado, y de esa manera va a ser eficaz la palabra de Dios. Oye, ¿por qué no se convierten? Eso ya le toca a Dios, no te toca a ti. Pero a ti te toca predicar la verdad. No para que llegue yo a tener más adeptos o más personas conmigo, entonces voy a predicar la media verdad. No, yo voy a predicar la verdad, porque a Dios le corresponde ya lo demás. Esto es lo que Pablo estaba haciendo, tratando de defender su apostolado por medio de la confirmación de Dios y Jesucristo, para que de una manera más eficaz conste todo lo que él escribía y lo que a continuación le escribe al receptor. ¿Quién es el receptor en ese momento? Timoteo. Pero recordemos que al principio Pablo le dijo a Timoteo, enseña. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Nos está enseñando la palabra de Dios cómo debemos de ser nosotros. Y de esta manera, eficazmente, va a constar todo lo que hablemos. Pablo no solo presenta su carta con la anuencia del Padre y del Hijo, sino que también habla de lo que con seguridad él cree y afirma, ya que muchos están perturbando la verdad. Y Pablo, ¿qué es lo que dijo después de que con Dios y nuestro Señor Jesucristo? Dice, va a venir un juicio en el tiempo venidero. Ese juicio venidero y esa condenación eterna es real. Y nosotros tenemos que aprender que es real la condenación y el juicio venidero, mis hermanos. Y esto también yo quisiera que entendiéramos que no es algo nuevo de los opositores. Desde siempre se han levantado opositores de la verdad, pero en el tiempo de Pablo y hasta el día de hoy, mis hermanos,
los que se han apartado de la verdad se están multiplicando en gran manera. Se están multiplicando. Acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24. No sé si recuerdan todos ustedes. Que dijo que la maldad del hombre aumentaría. Que la maldad del hombre va a aumentar. Que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que poco a poco se va a ir aminorando más el predicador de la verdad. Y poco a poco se va a ir apartando muchos de la verdad. No van a quedar todos, mis hermanos. Cada vez va a haber menos. Cada vez va a haber menos. Recordemos el arca de Noé. Yo no sé cuántos, a lo mejor muchos quisieron acercarse en lo que Noé, estaba construyendo el arca. Y muchos a lo mejor dijeron, oye, ¿y habrá un lugarcito para mí? ¿No me podrías reservar una habitación para 3 personas? Pero ya como iba caminando el tiempo, se fueron apartando de la verdad. Y así va a ser en estos últimos tiempos, mis hermanos. Muchos se van a ir apartando de la verdad. Y Pablo lo sabía por revelación de Dios. Pablo sabía que en estos tiempos venideros iba a aumentar la maldad. Pablo conocía lo que predicó nuestro Señor Jesucristo y sabía que muchos se iban a apartar de la verdad porque tienen comezón de oír lo que les corresponde, lo que les agrada a ellos. Pablo sabía muy bien y por esta causa le dice a Timoteo y a todos los oyentes, te encarezco, te pido, te ruego, te suplico que prediques la palabra. No le está diciendo, trata de atraer muchedumbres. No le está diciendo, trata de juntar mucha gente, sino le dice, predica la palabra. Que expongas la palabra, que hables la palabra, que no prediques de ti, ni de tus logros, ni de tus aciertos o errores, sino predica la palabra. Pablo le está dando una orden y esa orden debemos de aprenderla nosotros también. Es una orden, es un mandamiento. No está diciéndole, si quieres predica la palabra, sino le dice, te pido, te encarezco que prediques la palabra. Que no prediques lo que la gente quiere oír, que dejes a un lado el humanismo, el judaísmo o alguna otra falsa doctrina. Timoteo, te recuerdo que lo verdaderamente importante es que conozcan a su Creador, que conozcan la verdad y que no te importe cuántos estén contra ti. Tú permanece en la verdad, no te conformes con predicar la verdad, sino te encarezco que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa que instes a tiempo y fuera de tiempo? Que insistas en todo momento, que insistas en cualquier lugar, que insistas en cualquier momento, que insiste en todo lugar, insiste en defender la verdad, aunque parezca que todos la rechazan. Recuerda, Timoteo, que los escogidos llegarán, se convertirán y permanecerán. Por eso es que es importante que nosotros aprendamos a seguir insistiendo, mis hermanos. Insta a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, en todo momento, la palabra, la palabra. Ay, ya viene el de la palabra, sí. Ay, ya viene el del camino, sí. Ay, ya viene el cristiano, sí. En todo momento tenemos que estar insistiendo, instando, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo le queda a esa persona. Y no podemos quedarnos de que, híjole, no, mañana le hablo. ¿Y si el mañana no llega? ¿Y si mañana ya cuando vayas ya está en el féretro? La verdad, mis hermanos, nosotros tenemos que estar insistiendo. Se van a enojar, te van a gritar, te van a decir, ya cállate, ya no me hables de tu Dios. Pero nosotros tenemos que seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. Porque ya lo demás le corresponde a Dios. ¿De quiénes van a llegar? Dios ya sabe quiénes son los escogidos. De que cuándo se van a convertir, Dios ya sabe cuándo se van a convertir. Pero aquel que se convierte verdaderamente va a permanecer. Amén. Y si hay alguno que se trate de desviar, si hay alguno que dice que está en la verdad y se trata de desviar o se trata de ir o quiere retroceder o quiere caminar en el humanismo, en el arminianismo,
dice la palabra de Dios, reprende. No lo dejes que se desvíe. Redargúyele, no le solapes, no lo dejes en su error. Habla la verdad y si es nacido de nuevo, será redarguido y regresará. Por eso dice redarguye. O sea, yo estoy viendo que alguien se está desviando, yo voy a redarguirlo, yo le voy a hablar la verdad, yo no le voy a solapar. No, pues si tú te vas a otra iglesia, yo te voy a amar y te voy a seguir queriendo y vas a seguir siendo mi hermano, mi amigo. No, yo tengo que redarguirlo. Mira, si tú te vas a una iglesia que parece la verdad, pero no es la verdad, voy a dejarte de hablar. Porque te estás desviando, porque estás escuchando otras palabras que no es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos la obligación de redarguirle. Tenemos la obligación o la responsabilidad de no solaparlos, de no dejarlos en su error, de hablar la verdad. Y si es nacido de nuevo, va a regresar, mis hermanos. No va a poder permanecer, no va a poder dormir tranquilo. El que va a dormir tranquilo eres tú, porque dices, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya hice lo que tenía que hacer. No, allá no regreso yo. Pues entonces no vas a regresar a Cristo. No, es que aquí estoy mejor. Estás mejor y ¿por qué tu vida no ha sido transformada? Una mariposa no puede regresar a ser gusano. Una mariposa no puede regresar al capullo. Una mariposa va a volar libre, pero de verdad, una libertad que sea mostrada, que es el camino de la verdad. Dice también la palabra reprende. ¿A quién tengo que reprender? Ay, a los inconversos, no, mis hermanos. Pablo, recuerden que Pablo está poniendo orden en la iglesia de Éfeso. Pablo mandó a Timoteo a que pusiera orden y muchos estaban desordenadamente, igual que los de Corinto, igual que los de Galacia, igual que los de México, igual que los de todos lados. Entonces Pablo le dice, reprende a los necios, a los faltos de obediencia, reprende a los incrédulos, reprende aún a los que se dicen hermanos, pero andan desordenadamente, repréndelos. O sea, ya te reprendiste tú, ya estás redarguido tú, ya te diste cuenta que andas mal en esto, en esto, en esto. Bueno, pues pídele perdón a Dios, ve, clama misericordia, levántate y ahora ve por aquellos que se están desviando. Pero nos volvemos que unos capullos o nos metemos al capullo y nos encapsulamos y decimos, yo soy cristiano, hay ellos. Yo soy cristiano, pues hay su vida. No, pues ya saben la verdad, Dios se va a encargar de ellos. No, es nuestra responsabilidad. Quizá ellos no te escuchen, pero con tus actitudes y con tu obediencia es una reprensión también. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ese pues ya sabe que estoy en una sana doctrina y me sigue sin hablar. Pues por algo será. No has perdonado, no amas verdaderamente. Recordemos que Primera de Corintios 13, mis hermanos. Entonces nosotros tenemos que por medio de palabra, por medio de la palabra, por medio de actitudes, por medio de hechos, permanecer firme en la verdad. Y de esa manera estamos aún exhortando y reprendiendo a los demás. Es que yo no voy a ser como ellos. Pues entonces no vas a ser como Cristo. Porque la palabra de Dios dice que si yo soy como Cristo, entonces tú tienes que ser como yo. Dice también, Timoteo, no te canses de exhortar con toda paciencia y doctrina. Paciencia, paciencia, pacientemente. ¿Qué significa paciencia? Sí, haz lo que quieras. Sí, mi hijito, ándale, regresa al camino. No, mis hermanos. Paciencia significa sin cansarte. Paciencia es estar exhortando, reprendiendo, hablando de la palabra, con paciencia y doctrina. ¿Sí? Paciencia es que no te saquen de las casillas. No paciencia, porque si no entonces estaría contradiciendo lo que dice reprende, o redarguye, o no te canses de exhortar. ¿Sí? Paciencia no es dejar o solapar. Paciencia es aguantar y seguir firmes.
Eso es paciencia, mis hermanos. Eso es paciencia. No se convierte, no se arrepiente, sigue de necio, sigue haciéndolo. Voy a ser paciente. No lo voy a desechar. Voy a seguirle hablando la verdad. Voy a seguir hablando la palabra. Voy a seguir y seguir y seguir y seguir y seguir hasta que Él se canse. Pero yo voy a seguir siendo paciente. Yo te pregunto, ¿Jesús fue paciente con nosotros? Amén. ¿Dios ha sido paciente? Amén. Dice, no es que Dios ya se haya olvidado de ustedes. No es que Dios se haya olvidado del juicio. No es que Dios se haya olvidado de que regrese Jesús, sino Él, porque es paciente, no ha venido todavía. ¿Y quiere decir que porque es paciente nos solapa? No, mis hermanos, es paciente, pero nos sigue exhortando, nos sigue disciplinando, nos sigue guiando por el camino correcto. Entonces no confundamos la paciencia con el solapar. Ay, no, pues es que yo creo que ya se cansó de estarme escuchando, ya no le voy a hablar tan fuerte. Entonces, no, mis hermanos, voy a ser paciente, voy a soportar. Yo no sé, pon el ejemplo, yo quiero darles el ejemplo de un maestro de primero de primaria. ¿Cómo llegan los niños de jardín de niños? Llegan sin saber nada, llegan porque creen que van a estar jugando igual que en el jardín de niños y de pronto llegan y encuentran un maestro que les dice, esta es la A, esta es la A, esta es la A y esta es la A y el maestro está como 20,000 veces diciéndole cuál es la A y le sigues poniendo una E. Y dice, no, es la A, la A, la A. ¿Y qué es lo que sucede? El maestro después ve que su paciencia da fruto. Y el niño aprende a escribir la A, la B, la C, etcétera y etcétera. Alguien paciente fue con nosotros y nos estuvo enseñando hasta que aprendimos a leer, a escribir y etcétera. Y es lo mismo con nosotros. Tenemos que ser pacientes aún con los que no se quieren convertir. Pacientes con los que aún también dicen que están en la verdad. Pacientes con todo, seguir predicando, insistir, insta a tiempo y fuera de tiempo. Siempre estar, redargúyelos, repréndelos, exhórtalos, enséñales, guíalos, disciplínalos. Es que no me gusta la disciplina. Pues claro que no, estamos acostumbrados a hacer lo que bien nos parece. ¿Y por qué tenemos que hacer esto, mis hermanos? ¿Por qué tenemos que tener esa paciencia? ¿Y por qué tenemos que seguir soportando aún los que están en contra de nosotros? Porque cada día los tiempos son más malos. Cada día el enemigo se está aumentando y aumentando y aumentando. Están saliendo miles y miles de doctrinas. Todos los días sale una nueva enseñanza, una nueva doctrina que está desviada de la palabra. Por eso dice, no te canses de exhortar. Aunque parezca que no te oyen, tú sigue las escrituras, que desde pequeño aprendiste. O sea, no le está diciendo aprendiste algo nuevo, sino es las mismas escrituras desde que aprendiste de niño. Insiste, porque el enemigo se sigue disfrazando de ángel de luz y cada vez parece más verdadero. El enemigo de verdad, mis hermanos, tiene una capacidad de ser camaleón, de mimetizarse, no sé si sepan qué es mimetizarse, parecerse cada vez más a Dios, parecerse cada vez más a Jesús, que la gente que no está metida en la palabra de Dios dice, es que sí es la verdad, es que están bien. Es que sí, de verdad están predicando exactamente lo que usted predica, pastor. Están predicando exactamente lo que Dios predica. Están predicando exactamente lo que Jesús predica. Pero empiezas a meterte y adentrarte y te das cuenta que ahí fallas. Entonces, mis hermanos, de verdad, nosotros tenemos que tener cuidado porque Satanás se transfigura en ángel de luz. Y cada vez se ve más y más verdadero. Ya es más difícil. Bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez es más difícil descubrir a los falsos. Y luego lo peor de todo es que todo mundo tiene la sana doctrina.
Todo mundo dice que predica la sana doctrina. Todo mundo defiende la sana doctrina. Pero cuando empiezas a preguntar y a preguntar y a ver, te das cuenta que están defendiendo su doctrina y no la doctrina de Cristo. Tenemos que aprender a eso, mis hermanos, porque Satanás cada vez más y más parece verdadero y por eso no debemos claudicar y debemos insistir. Debemos seguir adelante. Yo te pregunto, no me contestes, ¿a cuántas personas les has predicado la verdad y te dicen que ellos conocen la verdad? Te dicen que ellos están en la verdad. Te dicen que su doctrina, su religión o su denominación es la verdad. Miles. Pero ya cuando estás viendo lo que ellos conocen o lo que ellos hablan, te das cuenta que no es la verdad. Por eso dice en 2 de Timoteo 4:3, ahí están mis hermanos, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Algo que tienes que poner bien atención es que dice, vendrá tiempo. No dice vendrán tiempos. Si ustedes leen en Mateo 24, dice que vendrán tiempos en que se oirán guerras, rumores de guerra, etc. Pero aquí Pablo le dice, vendrá tiempo. ¿Qué es lo que está explicando o tratando de explicar Pablo a Timoteo? Es que el tiempo es corto. Ya el tiempo se está encerrando. ¿Sí se acuerdan que estoy hablando de que vienen muchas doctrinas, pero al final ya se está cerrando todo en una? Todas las doctrinas se están uniendo. No sé si recuerdan que hablamos que los fariseos y los saduceos que se unieron en una. Dice, se unieron en una para atacar a Jesús. Lo mismo el tiempo, mis hermanos. El tiempo se está cada vez cerrando más y más y se van uniendo, se van a ir uniendo todas las doctrinas, todas las religiones para luchar ¿contra quién? Contra Cristo. ¿Y contra quién más? Pues con los cristianos, lógicamente. ¿Y cuáles cristianos? Los de la verdad. Porque los demás se van a ir uniendo. Dicen, no, mejor me voy con los muchos, porque a los pocos los van a matar, los van a crucificar, los van a quemar, los van a apedrear. Entonces me voy con los muchos y se van a ir uniendo a una, se van a ir uniendo. Y por eso es que dice Pablo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa cuando no sufrirán la sana doctrina? Es no aceptarán la sana doctrina, no querrán la sana doctrina, no oirán la sana doctrina, no desean la sana doctrina, no la desean. ¿Por qué no la desean? Porque hay mitad y mitad, mitad de carne y mitad de espíritu. Por eso es necesario que nosotros, mis hermanos, que somos nuevas criaturas, ya dejemos la parte carnal. Ya dejemos aquello que nos agradaba en la carne. Nosotros ya somos nuevas criaturas. Amén. Nosotros sí sufrimos la sana doctrina, si aceptamos la sana doctrina, si nos gozamos con la sana doctrina, si anhelamos la sana doctrina, si deseamos la sana doctrina, si vivimos a gusto con la sana doctrina. Eso es lo importante, que tú vivas a gusto, tú vivas alegre con la sana doctrina. Porque muchas veces dices, ¿y por qué salen? Pues es que no, creo que si me salgo van a decir que perdí la salvación. Es que si me salgo, pues ya no me van a hablar. Y se dan cuenta, nada más piensen del otro lado. Pásense un ratito al otro lado y piensen y digan, todo es carnal. Todo lo que yo quiero es carnal. Me van a dejar de hablar y me va a doler. Es carnal. Es que si me salgo van a decir que perdí la salvación. ¿Es carnal? Todos los argumentos del otro lado son carnales, mis hermanos. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Espiritual o carnal? ¿O soy la mitad y mitad? Yo no puedo ser mitad y mitad. Yo soy espiritual, porque yo soy nueva criatura. Yo ya estoy unido con Cristo. He muerto al pecado. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, mis hermanos, porque dice,
porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, el oído es carnal, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué te está dando a entender aquí? Que los maestros falsos están a la orden del día. Yo no sé, como cuando vas caminando por la feria y están los que venden los globos y tire al blanco y hacen las rifas y todo. Y venga, venga, pásele, pásele. Mire, aquí va a ganar, aquí va esto, aquí va aquello. Así están los falsos maestros, mis hermanos. Los falsos maestros nada más están esperando a que uno se quiera desviar tantito y él va a caer luego, luego. Él va a llegar luego, luego, inmediatamente te va a decir, no, si yo te dije, ahí no es el lugar, aquí es el lugar correcto. Aquí vas a ganar, aquí te van a amar, aquí te van a querer, aquí esto, aquí aquello. El falso maestro se amontonará. Están por montones, mis hermanos. El verdadero es poco. Son pocos, somos pocos, mas sin embargo no estamos tratando de jalar gente, sino estamos predicando la verdad. Así que este versículo que Pablo escribió hace casi 2000 años es porque él lo vivió. Y desde ese día se continúa viviendo. Falsos maestros que están esperando a que tú tantito des un paso en falso. Ellos están esperando eso. Ellos no van a descansar. Te van a seguir diciendo, nosotros no somos así. Te quiere la araña y el recogedor. Nosotros sí te vamos a amar. Nosotros sí te vamos a cuidar. A nosotros sí nos interesa tu vida. Sí, pues sí, les interesa tu vida. Pero tu vida terrenal, no les interesa tu vida espiritual. A esas personas ya no les interesa la sana doctrina. Ellos quieren humanismo cristiano, lo cual es una herejía más. El humanismo cristiano se considera una gran herejía porque se centra en el individualismo radical, donde el hombre y sus sentimientos son lo principal y no lo que dice Dios en su palabra. Una manera, mis hermanos, de reconocer a los falsos maestros, vean, escuchen bien lo que hablan, y es humanismo. Todo encierra en el humanismo. Ese es el arminianismo, mis hermanos. Arminianismo es humanismo, obras, alegría, consuelo, gozo, pero carnal, no espiritual. Para el humanismo cristiano, entre comillas, es más importante restaurar a la familia, dejar los vicios, dejar lo que hace daño a la sociedad, el alcohol, la droga, etcétera, y etcétera, ¿sí? Buscan que la gente los admire por sus desempeños humanitarios y no que conozcan a Dios, a Jesús y a la verdad. En el humanismo cristiano, entre comillas, vuelvo a repetirlo, es donde te dicen, nosotros sí vamos y regalamos pan, y regalamos café, y damos esto. Eso no es malo, mis hermanos, pero ese no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Y mira, con nosotros, si tienes un drogadicto, aquí va a dejar de drogarse. Para eso está Alcohólicos Anónimos. Nosotros damos vida, regalamos, ofrecemos, mostramos vida eterna, mis hermanos. Es lo que tenemos que ofrecer. Yo no voy a ofrecer, mira, va a cambiar tu familia y vas a unir a todas. Dice la palabra de Dios que no es cierto. Pero qué bueno que una familia, pero no es nuestro objetivo. Que quede bien claro todo esto, mis hermanos. El humanismo cristiano, para el humanismo cristiano es más importante la carnalidad, lo humanamente posible, que conocer la verdad. El humanismo cristiano está basado en los logros del hombre y no en la obra de Cristo en la cruz. No, mira, yo desde que estoy allá, yo ya dejé de tomar, ya dejé de fumar, ya soy buen padre, ya soy buen hijo, ya soy buena esposa, ya soy buen esposo. Hablan de sus logros en lugar de hablar de Cristo. Yo no era capaz de hacer cambios
si no fuera por la obra de Cristo. Yo no logré llegar al reino celestial si no es por la obra de Cristo. Yo no pude perdonarme ni perdonar a los demás sino por la obra de Cristo. Cristo enaltecido, Cristo exaltado, siempre Cristo. ¿Qué te predican los demás? Logros humanos. Ese es el humanismo cristiano. En el humanismo cristiano todos los hombres son potencialmente buenos, pero su entorno es lo que los hace cometer errores, porque ya no dicen pecado. Es muy agresiva para ellos esa palabra de pecado. Ellos dicen cometes errores, equivocaciones, fallaste, ¿sí? Para ellos pecado está borrado de sus enseñanzas. El humanismo cristiano no te va a hablar de que eres engendrado en pecado. El humanismo cristiano te va a decir, bueno, pues tú tienes un poquito de bueno. Tú eras bueno, pero pues te enlodaste y te ensuciaste y por eso eres lo que eres. Pero te puedes sanar, te puedes limpiar, porque Dios tiene el poder para limpiarte. El humanismo cristiano está plagado de ego, soberbia y logros. Vengan al día de hoy porque hay noche de milagros. Hoy va a haber sanidad, hoy va a haber libertad, hoy vamos a sacar demonios, hoy van a ser limpios muchos y Espíritu Santo aquí y ahora. Eso es lo que hacen, logros, ego, todo gira en torno al hombre. ¿Cuántos dicen, es que yo fui al cielo y Dios me mostró el cielo y me mostró el infierno? Y están en el infierno los que no diezmaron, están en el infierno los que no predicaron la verdad. Bueno, pues eso sí, pero de verdad, o sea, tantas mentiras, mis hermanos. Tienen nueva revelación. Revelación que tiene que hablar con ¿quién? Con el hombre. Tiene que ver con el hombre. Todo gira en torno del hombre y para el hombre. Y toda la gloria es para el hombre. No, primero mi Diosito. Sí, primero tu Diosito. No, primero tú eres el Diosito y después el Dios verdadero muy atrás. Porque todo es para el hombre. En el humanismo cristiano se busca gente con mucho talento. Yo no sé si has escuchado aquel letrero que dice, buscamos gente que sepa cantar para la alabanza, aunque no sea cristiano. Y llega alguien recién convertido, ay, era cantante, no, vamos a ponerlo en la alabanza. ¿Tú a qué te dedicabas? No, pues yo era locutor de radio. No, te vas a volver predicador. Y ni siquiera saben si son de verdad hijos de Dios, pero ya los están poniendo en lugares privilegiados, entre comillas. No, ya tenemos a fulano de tal que predique para que vean cómo Dios tiene el poder. Y empiezan a darle lugar al hombre, al hombre, al hombre. Y nunca se preocupan por cómo está esa alma, esa persona. Ellos buscan que sean más creativos, más emprendedores, con más capacidad de riesgo, capaces de generar avivamiento de gran valor y sobre todo mantenerse fieles a su líder, porque Él es el ungido de Dios. Mientras tú seas fiel a mí, entonces tú eres un verdadero siervo mío, porque no es siervo de Dios. El humanismo cristiano también se caracteriza por su codicia, por su afán de acumular dinero, por tener fama y por buscar la sumisión de sus súbditos, de sus subordinados, de sus congregantes, que puedan tronar los dedos y ahí están en ese momento, que les sirvan a ellos. El humanismo cristiano también es lo que tiene, que es subjetivo, pero no objetivo. ¿Sí se acuerdan que es subjetivo y no objetivo, verdad? Subjetivo es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo siento. Esto como que no me late de que toda la gloria y la honra a Dios y a Jesucristo. ¿No? ¿Y yo qué? Pues si primero yo, luego yo y al último yo. Ellos quieren lo subjetivo, ellos se dejan guiar por sus sentimientos y por esta razón no hablan del pecado ni del juicio y mucho menos hablan de la enemistad con Dios ni que Dios no los ama. Pongan atención en eso. La gran mayoría de los cristianos humanistas, que no existen, es entre comillas, mis hermanos, predican de que Dios te ama.
Dios te ama, pero lo que no ama es tu pecado. Y hay veces que el verdadero cristiano empieza como que, híjole, sí es cierto, si yo le digo que Dios no lo ama, a lo mejor no llega. Pero pues es que no depende de ti la salvación. Pero muchas veces no confrontamos el pecado. No, pues Dios sí te ama, pero te ama poquito. Pero si tú te entregaras completamente, Dios te va a amar más. No, Dios no te ama porque eres pecado. Dios te aborrece, Dios te rechaza. Hasta que no te conviertas, te vas a poder reconciliar con Dios. Reconciliar, pues si yo estoy reconciliado con Dios, no eres enemigo de Dios. Todo eso ya no lo predican, mis hermanos, porque es cristianismo humanitario, que no existe, vuelvo a repetir. Ellos dicen, Dios te ama, tú eres un apapachado de Dios, no importa, Dios te quiere así tal como eres, pero no les dicen que tienen que dejar su pecado. Y por eso es que cuando llegan al supuesto cristianismo, siguen siendo como son o como eran. ¿Por qué? Porque Dios te ama como eres. Y por eso siguen vistiendo como visten, siguen hablando como hablan, siguen tatuándose, siguen comportándose como se comportaban en la antigüedad. Claro que llegas a un cristianismo verdadero y dice el Señor, eres nueva criatura y desecha todo lo malo. Pero ¿y mi ropa y mi manera de hablar, chale, ya no voy a decir así. No, ya no. Tienes que comportarte como es digno un representante de Dios. Viene la siguiente doctrina, ¿no? La doctrina de la inclusión. Esa también es una doctrina de la inclusión, desde mujeres lesbianas, hombres homosexuales, adúlteros, fornicarios, borrachos, hasta lo más vil, no les interesa cambiar y transformarse. Yo no sé si estás viendo las noticias, cómo ya están pululando, están llenándose muchos púlpitos de pastores homosexuales, pastoras lesbianas. ¿Por qué? Por la inclusión. El pastor es homosexual, el pastor es adúltero, es violador, ahí no importa, pero predica bien bonito. Y les aceptan todo eso. Es que yo lo vi que andaba de borracho la otra vez, no, hasta lo llevaban de palomita, pero es un buen pastor. Nos quiere a todos. A esas personas no les interesa la verdad, les interesa lo que está de moda, incluir y no excluir. No, ¿cómo voy a rechazar a ellos? No, nosotros no rechazamos al homosexual, ni a la lesbiana, ni al borracho, ni al drogadicto, no los rechazamos, mis hermanos, pero tienen que ser convertidos. Yo no puedo decir que esa es lesbiana, pero es cristiana. No, ese es borracho, pero es cristiano. Tampoco, es fumador, pero es cristiano. Lleva 20 años fumando y dice que es hermano en Cristo. Mis hermanos, no puede ser eso. Y eso es todo, ¿por qué? Por el humanismo cristiano. Quieren inclusión, pero no exclusión. También están los que quieren prosperidad económica. La prosperidad, tanto. Se están amontonando, de verdad, mis hermanos, todas estas doctrinas. Invierten en el reino de su Dios, buscan inversionistas para que ofrenden abundantemente. Piden diezmos, ofrendas, primicias, promesas, talentos. Primero dinero y luego el milagro. No sé si escucharon esa palabrita. Alguien la dijo. Primero dinero y luego milagro. Así eran los católicos. Tira la monedita y el alma de tu ser querido va a salir del purgatorio. Ahora es lo mismo con los cristianos. ¿Quieres un milagro? Da tu diezmo, da tu ofrenda. Habla por teléfono, dinos cuánto vas a depositar para que oremos por ti. Y ahí estamos haciéndolo, o estábamos muchos flacos en la fe, pero gracias a Dios que ya no lo hacemos. Ellos quieren que su autoestima sea levantada para que puedan amar a Dios y amar a su prójimo. Y dicen de esta manera, si tú te amas, podrás amar a Dios. Si tú te amas, podrás amar a tu prójimo. Pero primero debes perdonarte y así también podrás perdonar a los demás. De verdad, mis hermanos, esas son predicaciones. Esas son enseñanzas de falsas doctrinas y esas existen en el YouTube también así, por montones, iglesias por montones y nosotros sentados
viendo cómo se pierde la gente. Por eso Pablo le dice, insta a tiempo, fuera de tiempo, reprende, exhorta, enseña, guía, muestra, con paciencia muestra la doctrina, con paciencia defiende la doctrina, con paciencia tienes que hablar la palabra. ¿Por qué todo está extendiéndose, mis hermanos? Porque Satanás sabe que le queda poco tiempo. Ya no son tiempos, ya es tiempo, poco tiempo. Ellos tendrán muchos seguidores porque no quieren la sana doctrina, no se cansan de oír mentiras y aún las defienden. No, mi pastor, no, mi pastor, mis respetos. Tristemente, mis hermanos, hay tantos falsos maestros que estos inconstantes, qué feo se oye, ¿verdad? Pero son inconstantes, ilusos, somnolientos, teniendo comezón de oír lo que le agrada a sus oídos y sentimientos, están buscando a esos maestros que están amontonándose, porque es mejor seguir lo que les agrada que morir a sus deseos y a su corazón lleno de egolatría. Es más fácil. Yo voy a seguir al pastor que no me reprende, al pastor que no me exhorta, al pastor que no me redarguye, al pastor que me sonríe, al pastor que me ama, al pastor que me solapa, al pastor que quiere que yo lleve mis diezmos y mis ofrendas. Por eso es que dice en el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a las mentiras. Si se dan cuenta, está hablando de los inconstantes. Dice que apartarán de la verdad el oído. ¿Sí se dieron cuenta en esto? Que no está hablando de inconversos, está hablando de aquellos que se dicen cristianos. Dice, apartarán de la verdad el oído. O sea, tú escuchaste la verdad, tú creíste que la verdad era la verdad, tú creíste que la palabra, tú creíste que lo que se te predicó era verdad, pero apartarán de la verdad el oído. Ay, no, ya me cansé de esto. No, ya mejor me voy a buscar otra nueva idea, otra nueva doctrina, algo mejor. Estos cristianos fluctuantes que no tienen nada de cristianos, prefieren agradar y escuchar a predicadores motivadores, predicadores que fueron al cielo y vieron ángeles y fueron al infierno y vieron quién se estaba quemando. Estos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, no escucharán el sonido de la trompeta, no escucharán el sonido del shofar, porque va a sonar la última trompeta, mis hermanos. Y ellos van a estar allá amontonados con sus profetas, con sus maestros, con sus líderes, con sus pastores, y no van a escuchar la última trompeta. Ya el tiempo se acerca, mis hermanos. Estos van a estar somnolientos, amantes del dormir, ignorantes. Dice ellos, todos ellos siguen sus propios caminos y cada uno busca su propio provecho y cada uno por su lado. Ellos no escuchan la verdad porque sus sentidos los tienen adormecidos. Podrás estar aquí escuchando la verdad, pero no escuchas la verdad. Oyes la verdad, pero no oyes la verdad. Y tristemente son esos los que se van en busca de falsas doctrinas. Así que mis hermanos, ya para concluir, tenemos un mandato que no podemos dejar a un lado. Predicar la palabra. Insistir a tiempo y fuera de tiempo. Porque la gente no quiere oír la verdad. Apartan su oído. Mas sin embargo nosotros no debemos claudicar. No debemos cansarnos. Pablo dice, te encarezco. Y debemos ver en esta palabra más que un mandato, una necesidad. Una necesidad. ¿Por qué no predicas la palabra? ¿Por qué no predicas la verdad? Aunque te rechacen, aunque te tomen de loco, mis hermanos, ya es una necesidad. Ya queda poco tiempo, no podemos seguir haciéndonos a un lado y pues ahí él va a entregar cuentas. No,
Tenemos que seguir diciendo, hablando y hablando y hablando. Es preferible que nos den la media vuelta a que nos digan, no, pues este nunca me dijo la verdad. Un día vas a estar delante de Dios y Dios te va a decir, ¿por qué no obedeciste a lo que escuchaste? ¿Por qué no predicaste? ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no redarguiste? ¿Por qué no seguiste a tiempo y fuera de tiempo diciéndolo? ¿Por qué? Si Dios te lo dijo a través de Pablo, a través de Timoteo, a través del pastor, a través de la palabra, ¿por qué no lo hiciste? Nosotros tenemos que insistir, mis hermanos. No podemos esperar el juicio, debemos predicar, somos atalayas, somos embajadores, debemos hablar la verdad, aunque no nos quieran escuchar. No nos quieran escuchar, no depende de nosotros. Dios es el que abrirá los oídos de aquellos sordos espirituales. Necesitamos exhortar a todos los que se dicen cristianos. Debemos de exhortarlos a que tomen el camino correcto, redarguirlos de su desviación y si es necesario reprenderlos por escuchar mentirosos y apóstatas. Recordemos que nosotros en otro tiempo también caminábamos en pos de mentiras, pero al conocer la verdad, clamamos al Dios verdadero y Él escuchó nuestro clamor. Gracias, Señor. Él tiene el poder de convertir aún el corazón más endurecido, el corazón más rebelde, el corazón que supuestamente no quiere nada con Él. Si Dios decide, lo va a quebrantar, pero todo tiene que ser a través de la locura de la predicación. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y vamos a orar.